El tema a exponer, las expropiaciones especiales, sector siderúrgico, cementero, transporte de combustibles y bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Bueno, buenos días. Ante todo quisiera darle las gracias a la Universidad Católica y a FUNEDA por esta invitación a este foro oportuno. Me pregunto si el doctor Grau me va a pagar algún justiprecio por los 3 minutos que me expropió o no, pero eso lo hablaremos después. Y quería, pues, en primer lugar, hacer un poco lo que son los antecedentes de esta exposición, que ya ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tienen en común estos sectores que están aquí, que están todos agrupados bajo este tema? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera explicar un poco los antecedentes de estas leyes que reservaron estos sectores. Hasta el año 2008, nosotros habíamos visto en lo que es la primera oleada de expropiaciones de empresas, unas expropiaciones que yo califico como las expropiaciones no queda más remedio desde la óptica del gobierno y desde la lógica del gobierno, que fueron expropiaciones singulares, es decir, de empresas específicas, con fines, como bien explicaron los expositores que me precedieron en el uso de la palabra, con fines de reactivación económica, es decir, fueron empresas que cerraron sus puertas, eran privadas y cerraron sus puertas. Fueron expropiaciones hechas dentro del sistema de economía social de mercado, es decir, no pretendían una transformación del modelo socioeconómico del país, sino que eran intervenciones puntuales, regidas por la ley de expropiación y no por otras leyes, es decir, regidas por el procedimiento general de expropiación que acaba de describirse con anterioridad, y generaron un tipo de propiedad, que es la propiedad estatal y social, o estatal social. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven los casos de Benepal, los casos de la Constructora Nacional de Válvulas, allí la propiedad pasa a manos de una empresa mixta que es 51% del Estado, 49% de una cooperativa de trabajadores. Por eso hablo de propiedad estatal social. Cuando hablo de que no queda más remedio, pues en una economía de mercado, cuando una empresa es inviable, quiebra. O sea, de que eso de que no queda más remedio no es exactamente así, porque el remedio que ofrece la economía de mercado para una empresa inviable es la quiebra. Y de hecho, yo recuerdo siempre las palabras de un profesor de economía que yo tuve, que él decía que el capitalismo sin quiebra es como religión sin infierno. Y con esto lo que quiero decir es que yo nunca he entendido muy bien la lógica de esa primera oleada de expropiaciones, porque aquí no estábamos hablando de empresas que formaran parte del nervio económico del país o fueran grandes generadoras de empleo, sino que tengo la sensación de que el Estado se metió en esas empresas más por un tema de grupos de presión específicos de trabajadores que por la importancia que tienen para la economía nacional. Cuando hablo de que estas son expropiaciones dentro del sistema, me refiero que hay expropiaciones o hay nacionalizaciones inclusive que no persiguen alterar el sistema. Y eso lo ve uno, por ejemplo, cuando los bancos se estatizan en 1994 en Venezuela, no se pretende cambiar el sistema socioeconómico. Cuando el gobierno norteamericano auxilia y después, entre comillas, estatiza algunas de las automotrices, tampoco está pretendiendo cambiar el modelo económico. En ambos casos se quiere devolver esas actividades al sector privado lo más rápido posible. A partir del año 2008 esto cambia y se empiezan a producir unas nacionalizaciones o reservas que afectan ya no empresas singulares, sino sectores de la economía, sector cementero, sector siderúrgico, sector de combustibles líquidos, actividades conexas con las primarias de hidrocarburos. Se invocan razones de conveniencia nacional junto con las compras concertadas que se hacen básicamente de la CanTV y de la electricidad de Caracas, buscan definitivamente y declaradamente cambiar el modelo socioeconómico o llevar hacia sus extremos más socialistas el modelo socioeconómico contemplado en la Constitución de 1999, se van a regir no por la ley de expropiación del 2002, sino por unas leyes especiales de reserva de esos sectores al Estado, y van a dar origen
a una propiedad eminentemente estatal. Cuando yo hablo de ese modelo de organización, para que ustedes lo vean, cómo lo grafico yo en el modelo de organización económico-social que está contemplado y delineado en el Plan Simón Bolívar 2007-2013, las expropiaciones a las que yo me voy a referir se refieren a las que están dentro de las empresas estratégicas que el Estado se reserva bajo su control, dando origen a la propiedad estatal. La primera oleada de expropiaciones, que fue la que me referí con anterioridad, entran más dentro del segundo escalón que está allí, que es de la economía social, que es el Estado en sociedad con cooperativas de trabajadores y otras formas de propiedad social. Y después, bueno, hay la economía mixta, que es el Estado en sociedad con privados, y una economía privada, diría yo, prácticamente subsidiaria, fuertemente regulada y en competencia con empresas públicas. Eso es como un resumen del modelo económico. Bueno, el primer peldaño es el que se va a crear a través de las leyes de reserva. Entonces, el denominador común que van a tener todas estas expropiaciones es que son hechas con base en el artículo 302 de la Constitución, que es el que habla de que el Estado se reserva mediante la ley orgánica respectiva, y subrayo lo de orgánica, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El hecho de que estas reservas y posterior expropiación, y eso lo voy a explicar de seguidas, hayan sido efectuadas con un procedimiento especial, distinto al que está previsto de manera general en la ley de expropiación, trae dos problemas o dispara dos alarmas. El primero es un problema que se puede plantear de igualdad ante la ley. Quiere decir que una empresa cementera, siderúrgica o de combustibles líquidos va a ser expropiada con un procedimiento de expropiación distinto al previsto en forma general en la ley de expropiación. Y ese es un primer tema de análisis. Los autores del libro que Gustavo acaba de comentar, Antonio, Karina y Luis Alfonso, dicen que el artículo 4 de la ley de expropiación general, te dice que la expropiación forzosa solo podrá llevarse a efecto con arreglo a la presente ley, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Ellos dicen que ese hecho de que la ley de expropiación remita a las leyes especiales quiere decir que la ley especial, el legislador, que no está, vamos a decir, autovinculado por su propia legislación, puede crear procedimientos expropiatorios especiales, pero agregan ellos siempre que esos procedimientos expropiatorios especiales respeten las garantías mínimas a las que obliga la Constitución, que son las garantías a las que se refirió el profesor Canova en su intervención.